Un hombre sin hogar salió en las primeras páginas del periódico Miami Herald. Esto fue en agosto, durante el verano del 2007. Este hombre heredó $50,000 de su tía en Indiana, quien se sintió apenada por su situación. Tenía varios meses que él ya no iba a recibir su ayuda alimentaria, que daban siempre o que le daban siempre los domingos. Pero un tiempo después, este hombre volvió a aparecer, con la misma condición de antes, sin tener siquiera un centavo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con la herencia espiritual que hemos recibido? ¿Existe alguna garantía de que esta herencia seguirá ahí cuando nosotros muramos? ¿Hace alguna diferencia esto en nuestra vida cotidiana? Hermanos, estamos hoy continuando nuestra serie de sermones basados en el libro de Pedro, en su primera epístola, y es para nosotros un gozo el poder estar desarrollando la exposición de este hermoso libro, de esta hermosa carta. Quiero invitarles a buscar allí y vamos a estar leyendo en la carta de primera de Pedro, vamos a estar leyendo los versos del 3 al 12 en su capítulo 1. Este es el segundo sermón o la segunda exposición que nosotros hacemos. Recuerden que el domingo anterior estuvimos viendo todo el contexto de esta carta. Estuvimos viendo cómo o por qué Pedro está escribiendo. Y hoy vamos a continuar desarrollando la exposición de esta carta. Y vamos a estar por algunas semanas viendo cuál es la idea que Pedro está trayendo a los creyentes allí en esta área de Asia y también que es útil, que es provechoso para nosotros también hoy. Así que leemos allí primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 en adelante hasta el verso 12, dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos, mis hermanos. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por la sabiduría que hay en ella. Gracias también por el alimento que nos edifica. Ayúdanos, Señor, a poder expresarla, a poder exponerla de una manera clara, concisa y de una manera fiel. Queremos ser fieles en la exposición de ella. Ayúdanos también a alimentarnos de ella, a nutrirnos, que ella pueda, Señor, hacer la obra para la cual tú la enviaste, que pueda hacerla en nosotros, Señor. Descansamos en el poder de tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en este día, ya sea que usted lo esté viendo sábado o domingo, vamos a estar entregando este sermón mañana para que pueda ser distribuido a la iglesia y que el domingo la iglesia pueda verlo. Ya sea cuando usted lo esté viendo, nosotros queremos que usted sepa cuál es la idea que queremos exponer en este texto. Y básicamente nuestro argumento es la salvación en Cristo, es la gloria y cúspide de la esperanza del pueblo de Dios.
La salvación en Cristo es la gloria y la cúspide de la esperanza del pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro comienza allí en los versículos del 3 al 5 diciendo, hablándonos acerca de la esperanza del cristiano. Y la esperanza, hermanos, puede sonar como un concepto perturbador según la define el mundo. Esto depende de una motivación que nos mantiene, según el mundo, a la expectativa de algo que realmente no es seguro. Podríamos decir, espero que hoy no llueva o espero pasar el examen. Lo único que es completamente seguro decir en cuanto a esta esperanza que supuestamente el mundo tiene es que el mundo hoy vive completamente sin esperanza. Pero esta, gracias al Señor, no es la esperanza que el apóstol Pedro tiene en mente. La palabra griega para esperanza en este pasaje significa literalmente una expectativa ferviente y confiada. Esta esperanza del creyente no solo es viva, sino que es vivaz. A diferencia de la esperanza vacía y muerta de este mundo, esta esperanza viva es vigorosa, viva y activa en el alma del creyente. Es expectante, mis hermanos, es continua. Nuestra esperanza viva se origina en un Salvador vivo y resucitado. La esperanza viva de Pedro y la esperanza viva de nosotros tiene un nombre y es Jesucristo. Veremos algunas implicaciones de esa esperanza, veremos las garantías que Dios da en su palabra, que Pedro expresa allí en el texto que leíamos en estos primeros versículos. Y esto es lo que vamos a estar viendo ahora. En primer lugar, Pedro dice, y esto lo veíamos también el sermón pasado, la primera exposición de esta carta, Pedro está diciendo que ya Dios está trabajando, ya Dios está nutriendo, ya Dios está trayendo esta esperanza viva. Y los versículos 1 y 2, Pedro nos está diciendo cuál es la obra de la Trinidad que está llevando a cabo esa esperanza en el creyente. Una esperanza que comenzó en el pasado y que hoy se mantiene y que llegará a su gran término en el futuro. Pedro dice, versículos 1 y 2, ahí en el capítulo 1, que el Padre ya eligió, que el Hijo ya se sacrificó para nuestra salvación y que el Espíritu Santo está trabajando continuamente, preparando nuestras vidas y santificándonos. Dios está trabajando para preparar al escogido para recibir esta gran herencia y esta gran esperanza que Él ha prometido en su palabra. Y esta preparación, mis hermanos, comenzó aún antes de que nosotros naciéramos. La elección de Dios para con nosotros ya ha tomado lugar. El sacrificio para pagar nuestro pecado ya ha tomado lugar. Y el trabajo del Espíritu Santo está tomando lugar todos los días en la vida del creyente. Esta herencia comienza con Dios, funciona por Dios y termina con Dios. El creyente es la herencia de Cristo. Él promete mantener esta herencia y a diferencia del hombre sin hogar que veíamos en la historia del comienzo, Él no la perderá. Cuando Jesús resucitó, mostró la garantía de la salvación al incrédulo. Los creyentes están, mis hermanos, en las manos de Cristo el resucitado. La promesa de esta herencia, de esta esperanza ya ha sido escrita. Y comienza el versículo 3, Pedro diciendo allí precisamente, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza, mis hermanos, está escrita precisamente con la sangre del Cordero. Nadie puede borrar el nombre de los escogidos del libro de la vida. Cuando allí estemos en la presencia del Señor, cuando comience el juicio eterno, aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo van a gozar de escuchar su nombre, y ese nombre va a estar seguido por la palabra de nuestro abogado diciéndonos: en mis brazos han estado, yo les he sostenido y en mí han estado seguros y estarán por la eternidad. Qué grande y gloriosa es esta esperanza, mis hermanos. Otra de las cosas que vemos ahí en este texto y por las cuales podemos ver la garantía de esta esperanza es que el creyente ha nacido de nuevo, y desde este momento el creyente ha comenzado a vivir en esta esperanza, ha comenzado a vivir en el reino que ha sido preparado para él. Y esto lo dice allí también en este pasaje. El nacer físicamente no nos permite entrar al reino de los cielos. Debemos nacer de nuevo.
Y recordamos cómo Jesucristo le dijo esto a aquel hombre instruido en la ley, a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Precisamente entramos al reino de Dios, a este reino espiritual, a este reino que es eterno, por el nacimiento o renacimiento espiritual. Pedro dice que este renacimiento es dado por Dios. Justo como en nuestro primer nacimiento, no depende de nosotros. Es un regalo. Nuestro segundo nacimiento, mis hermanos, es el regalo que Dios nos ha ofrecido en Cristo. Renacimiento implica que Dios es nuestro Padre y que nosotros nos hemos convertido en parte de la familia de Dios. Solo por medio de la fe en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, los creyentes forman parte de la familia de Dios. El renacimiento, mis hermanos, también la Biblia nos dice que es una obra del Espíritu Santo. El renacimiento viene al escuchar la palabra de Dios y cuando ésta germina espiritualmente en los corazones de los creyentes. Renacimiento simboliza la implantación de una nueva naturaleza y morir a la vieja naturaleza humana. Los pobres en espíritu han entrado en este renacimiento porque dice la Biblia, de ellos es el reino de los cielos. El nuevo nacimiento es el inicio humano de nuestro destino eternal. El nuevo nacimiento es el comienzo de esa nueva criatura que está siendo preparada para el cielo nuevo y la tierra nueva. El Evangelio de Cristo nos ofrece un nuevo pacto de relación con Dios, una nueva naturaleza espiritual, un nuevo centro de adoración. Somos el templo del Espíritu Santo y una nueva ciudad, la nueva Jerusalén que Dios está construyendo para morada eterna. Los creyentes que nacen de nuevo nunca pueden perder ese nuevo nacimiento. Les es dada una esperanza viviente y Pedro nos lo está diciendo aquí. Nos es dada una herencia que es incorruptible, que no se mancha y que no se desvanece. La doctrina que argumenta que la salvación se puede perder solo se aplica a las personas que nunca han sido regeneradas. Aquellos que supuestamente pierden su salvación nunca fueron salvos. Su sentido de seguridad de una salvación falsa, mis hermanos, es simplemente destructivo. Tenemos la esperanza viviente de ir al cielo. El versículo 4 nos dice de esta manera, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El pueblo de Dios, ya sea de cualquier raza, de cualquier etnia, tiene la misma esperanza del cielo. La genuinidad de esta esperanza es una realidad para los cristianos que están en un mundo y en una situación social adversa. Misioneros y pastores viajan y trabajan en tierras de pandillas, lugares infestados con guerrillas, porque saben que la peor cosa que les puede suceder es que vayan al cielo. Los primeros cristianos fueron ofrecidos como comida para los leones, pero nadie pudo arrancarles su esperanza viviente. Esté seguro de que el diablo ha intentado por muchas maneras de arrebatar al cristiano su esperanza y fe, pero siempre falla, porque la fe y la esperanza del cristiano es fruto del Espíritu Santo y no, mis hermanos, de la obra del hombre. Tenemos una esperanza viviente que es incorruptible y dice la Nueva Versión Internacional que nunca perece, y ahí lo estábamos leyendo en el versículo 4, y esta es una de las marcas de esta esperanza. Dice que es incorruptible y los primeros cristianos debieron de preguntarse seriamente por qué fue necesaria la desaparición de la vieja orden de profetas, sacerdotes y reyes, y eventualmente también la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. Fue removido por Dios porque sencillamente era un sistema que se corrompió, era un sistema que llegó a la apostasía, y esto es algo que pasa cuando el Mesías es rechazado y cuando no se sigue al Mesías. Lo mismo sucede hoy y en todos los tiempos con la iglesia apóstata. Esta también será castigada y por fin derrotada por Cristo en su segunda venida. Sin embargo, el escogido y la iglesia verdadera prevalecerán y estará con Dios por la eternidad. También esta esperanza es una esperanza que no se mancha, inmarchitable, dice la Nueva Versión Internacional. El sistema ceremonial establecido por Dios para los creyentes del Antiguo Testamento tuvo que ser eliminado también, mis hermanos.
el antiguo sistema, el sacrificio fue ofrecido por sacerdotes pecadores. Solo el sacrificio perfecto del Cordero de Dios fue suficiente para apaciguar la justicia y la ira de Dios el Padre. El sacrificio de Jesús nunca podrá ser manchado, ni siquiera puede ser repetido. También esta esperanza es una esperanza que no se desvanece. La herencia eterna del pueblo de Dios no fallece, solo se ve más radiante con el paso del tiempo. Estamos más cerca de ella. Esta esperanza está reservada en el cielo para nosotros. Hermanos, ¿has notado la buena idea que es siempre de hacer una reserva cuando quieres ir a algún sitio? Esto hace que tu puesto esté seguro y reservado. Confiamos, mis hermanos, que Dios en Cristo también ha hecho eso para nosotros. Recordamos el pasaje que Él les dice a sus discípulos que Él va a ir a preparar un lugar. ¿Cuál es nuestro lugar en el cielo? ¿Quién lo asignó para nosotros? ¿Quién nos guiará a nuestro puesto? Jesús, quien ha pagado por nuestro pasaje, quien ha ido delante de nosotros y que ahora está guiándonos para que podamos llegar a nuestro destino de una manera segura. Dios puede terminar todo esto y podemos tener la esperanza de esta esperanza viviente o la garantía de esta esperanza viviente porque es Dios quien lo hace y solamente es Dios por su eterno poder. Dice el versículo 5, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y la idea aquí es que sois guardados por el poder de Dios. Dios mantiene su herencia con su poder. Es accesible por la fe en Él y Él revelará la plenitud de la salvación en los tiempos finales. Esto es lo que nos está diciendo Pedro en este versículo. Ver los últimos días correr hacia su destino es vivificante, hermano. Las señales de los tiempos, el evangelismo mundial, la testificación de Jesús y la persecución apunta a este lugar donde Dios está trabajando y hacia donde nosotros vamos a ir. ¿Cree en el Dios verdadero y en sus promesas sobre la herencia de los creyentes? ¿O seguimos mirando en nuestro ser pecador el orden corrompido del mundo y la iglesia apóstata? ¿Estamos centrados o está centrada nuestra esperanza en el Dios verdadero y en ese reino celestial que Él ha preparado para nosotros? Tal esperanza, mis hermanos, nos sostendrá aún a través de todas las formas de cambio y de tribulación, como fue evidencia por medio de la perseverancia de los primeros cristianos en tiempos de terrible persecución. Tenemos una herencia, mis hermanos, que la muerte nunca tocará, que no se manchará por el mal, que no se desvanecerá con el tiempo. Es a prueba de muerte, a prueba de pecado y a prueba de edad. Esta herencia también es a prueba de errores, porque es Dios quien la guarda y la preserva en el cielo para nosotros. Es totalmente segura. Absolutamente nada puede socavar la certeza de nuestra herencia y nuestra esperanza futura. Quiero que te quedes con eso en mente. El cielo está reservado para el creyente y este está reservado para llegar ahí. Todo esto es logrado únicamente por el poder de Dios. En segundo lugar, mis hermanos, la persecución prepara al escogido para recibir esta herencia. El apóstol Pedro está respondiendo probablemente a lo que se conoce como el primero de 10 periodos de persecución de los cristianos. La primera persecución de los cristianos comenzó allí en el año 33 después de que el Señor fue a la cruz. Pero las persecuciones sistemáticas por los romanos se reportan que fueron allí conducidas por Nerón. Esto es más probable que haya sucedido sobre los años, al principio de los años 60. Pedro fue martirizado, se cree por la tradición, sobre cerca del año 67 o 68 después de Cristo. Pedro nos enseña acerca de cómo la persecución ha sido importante para los cristianos del primer siglo, pero también para todos los creyentes que han sido perseguidos, ultrajados a través de todos los siglos y también para nosotros hoy. Pedro nos enseña que sus tribulaciones tenían el propósito de purificar la fe. La fe verdadera no puede ser destruida. La persecución es prometida. La persecución no debe
caer como sorpresa. Los enemigos de Dios utilizarán todos los medios a su disposición para detener el evangelio. Pocos saben los perseguidores de que son instrumentos de Dios para probar y purificar la fe del cristiano, y que eventualmente la cristiandad durará más que el imperio romano o que cualquier otro imperio a través de los tiempos. La persecución no se debe necesariamente, mis hermanos, a nuestros pecados, sino que manifiesta el pecado del mundo. Muestra el problema del pecado, que solo los cristianos están en este mundo para llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice que puede resolverlo. Dios está usando la persecución para purificar muchas veces a su iglesia. Los enemigos de la cruz, mis hermanos, fracasarán. Miremos a la cruz y a la resurrección. Dios usó la cruz para vencer a Satanás, al pecado y al mundo. Jesús fue asesinado como sustituto por su pueblo. Él pagó la deuda al Padre y en la resurrección Él venció al mundo. Los cristianos saben a dónde van. Ellos saben que están siendo preparados para ir al cielo y deben orar en ese camino por sus perseguidores. El cristiano perseguido se regocija porque lo peor que puede hacer el enemigo de los cristianos es mandar al creyente al cielo. Por medio de la persecución, el cristiano es preparado. La persecución tiene un efecto purificador, mis hermanos. La genuinidad de la fe, lo preciado de la fe y el propósito de la fe son presentados en primer plano cuando la tribulación llega. Las tribulaciones traen alabanza, honor y gloria a Jesús. Y amor, fe, gozo y gloria inexpresable también para el creyente en Jesús. Deben regocijarse grandemente los cristianos de que la cristiandad bíblica se sostiene como una opción ridícula para los valores sociales y morales. Debemos de volvernos resentidos cuando el creacionismo está prohibido como una opción académica en nuestras escuelas. ¿O debemos nosotros enseñar a los creyentes la verdad de nuestros orígenes y luego enviarlos al mundo como defensores de nuestra fe? El rechazo del pueblo de Dios y la iglesia siempre se verá en los sistemas del mundo. Esta es la naturaleza del reino soberano de Dios en medio de los reinos rebeldes del hombre. Sin embargo, la cristiandad verdadera siempre vencerá a los enemigos de Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, Pedro nos enseña aquí que la profecía apunta a esta herencia y a esta esperanza eterna. Las profecías contenidas en la Escritura apuntan a un difícil y sin embargo glorioso futuro del creyente. El mensaje central de la profecía, y dice ahí Pedro, los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Está diciéndonos allí el apóstol Pedro al final de este texto que hemos tomado como base hoy. Y este pasaje que estamos viendo apunta a un mensaje de salvación por gracia en dos dimensiones: sufrimiento y gloria. El mensaje es que hay salvación eterna y liberación en medio del sufrimiento para aquellos que tienen fe en Jesucristo. Los cristianos estaban enfrentando persecución. Los cristianos hoy enfrentan persecución. Los legalistas dirían que los cristianos están sufriendo muchas veces por falta de fe. Pero por el contrario, Pedro habla acerca de la gracia de Dios para los cristianos en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, en medio de esa persecución. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que Cristo sufriría. Isaías lo dice allí en el capítulo 53 de este gran libro del Antiguo Testamento. Pero también Isaías sabía que este Cristo sufriente sería glorificado, y también lo dice allí en el capítulo 53 versos 11 y 12. No debería parecernos a nosotros extraños que también suframos por la causa de Cristo. Su palabra inspirada, esta profecía que Dios ha traído a nosotros, la Biblia, y el testimonio de ella impulsan al lector y al estudiante de la Biblia a ver las glorias de Cristo. Cristo soportó el sufrimiento en la cruz para poder vivir en la gloria de la resurrección y en su reino. ¿Puede ver la gloria de Dios en medio del sufrimiento de los cristianos? Cuando el cristiano sufre, él ve más allá del dolor inmediato y mira hacia la meta a la cual se dirige. La profecía apunta hacia nosotros, mis hermanos. Todos los profetas del Antiguo Testamento estaban buscando diligentemente en las Escrituras, dice Pedro, para responder el quién, el qué, el cuándo y dónde y cómo de la venida del Mesías.
Hay literalmente cientos de profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Los ángeles también estaban deseosos de saber acerca de esta revelación de la salvación en Cristo. Hoy en día, mis hermanos, un adolescente que conoce y ama a Jesús sabe más de Jesús que todos los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas buscaron diligentemente, pero el joven creyente ha encontrado el tesoro. Tan increíble es la revelación de Cristo. Esta profecía continúa hoy, mis hermanos. Esta esperanza continúa hoy. Esta herencia continúa hoy. Y nosotros somos llamados a ser los profetas del hoy para que muchos conozcan también de esta esperanza viva de la cual Pedro habla. El verdadero mensaje de los profetas de Dios es el evangelio de Jesucristo. Todos los verdaderos profetas deben proclamar este evangelio y de otra manera seríamos falsos profetas si no lo hiciésemos. Dios envía a estos verdaderos profetas. Dios es el que nos envía, mis hermanos. Dios nos ha dado el mensaje y Dios nos dará también el valor y la manera de ser predicadores del evangelio de Cristo, que es nuestra herencia y es la esperanza segura para nosotros. La profecía exalta la gloria de la salvación. Mis hermanos, para concluir, hemos visto ahí en este texto cómo las promesas de Dios y cómo la persecución y las profecías hablan acerca de la herencia eterna y de la esperanza del creyente. Esta esperanza viva que nos mantiene enfocados en la gloriosa meta y recompensa que nos espera, aunque por un momento nuestra fe sea probada y nuestras vidas sean zarandeadas por la prueba y el sufrimiento. La bendita Trinidad nos ha dado la bendición de sostenernos y llevarnos seguros a este encuentro glorioso con ella. La esperanza viva del creyente, mis hermanos, es sólida y es segura. Y dice ahí en Hebreos 6, 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús es nuestro Salvador, nuestra salvación y nuestra esperanza viva. La salvación en Cristo es la gloria y cúspide de la esperanza del pueblo de Dios. La salvación en Cristo es la gloria y cúspide de la esperanza del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir en medio de cualquier situación, en medio de cualquier tiempo, asombrados y dando gloria por esa maravillosa esperanza que tenemos en Él. Que el Señor nos bendiga.